Moreno Ordóñez. Permítanme que converse con ustedes sobre la Asamblea Nacional, que es un verdadero laberinto de este narcoestado fallido que soportamos. Los representantes del correato corrupto, del gobierno de Daniel Noboa y del Partido Social Cristiano anunciaron su pacto de la impunidad en el Parlamento, que contempla reparto de la troncha de la Asamblea Nacional, presidencia, vicepresidencias de la Asamblea, comisiones, el Consejo de Administración del Parlamento. Y también, aparte de eso, evidentemente existe conversaciones y acuerdos relacionados con otros sectores del Estado. Estamos hablando del Consejo de la Judicatura, estamos hablando de la función judicial, estamos hablando del Consejo Nacional Electoral y otros organismos del Estado. De tal manera que es un paquete integral del pacto, de la impunidad y el reparto entre estas fuerzas políticas. Han hablado de la legislación en el sentido de que van a apoyar los proyectos de ley que presente el gobierno neoliberal de Noboa. Evidentemente ellos tienen derecho a presentar los proyectos y nosotros, el pueblo ecuatoriano, sabremos juzgar si es que son proyectos correctos o no, y también la conducta de cada uno de los bloques parlamentarios que se pronunciarán al respecto. En el campo de la fiscalización ya se ha escuchado de manera pública que dicen a esta funcionaria de la fiscalía no se la enjuicia, o a estos otros sí. Es decir, es una fiscalización de conveniencias. Nos conviene enjuiciar a estos por tales razones para garantizar nuestra impunidad, va el juicio, si no, en definitiva, no va. Es decir, son pactos politiqueros que apuntan a beneficiar a los interesados en este pacto, a los partícipes de este pacto, que son tres fuerzas concretas: el correato, el gobierno de Noboa y el Partido Social Cristiano. Dicen que todo esto es limpio, es santo, más santo que la Virgen del Cisne. Sin embargo, el asambleísta Gutiérrez esta mañana denunció que el gobierno está corrompiendo asambleístas, comprándoles con ofertas de cargos burocráticos, ministerios, gobernaciones y otras áreas del Estado. Por su parte, esto demuestra que está volviéndose a lo mismo de siempre, el mismo reparto burocrático y a las mismas acciones politiqueras de toda la vida dentro de la partidocracia. El correato, por su parte, dice que ellos no han condicionado nada, que todo lo hacen por su noble afán de servir a la coordinación y articulación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Dicen que lo que quieren es darle gobernabilidad al gobierno neoliberal de Noboa. Esto debe quedar muy claro. Estos señores que se llaman antineoliberales, que dicen que son de izquierda, que no lo son, públicamente están diciendo que quieren darle gobernabilidad al gobierno de Noboa. Es decir, hablando en oro, se trata de un cogobierno entre el correato corrupto y el neoliberalismo de Noboa, socialcristianos, etc. En la historia parlamentaria han habido acuerdos parlamentarios, porque hay acuerdos y acuerdos. El problema es entre quiénes llegan a esos acuerdos y para qué son esos acuerdos, con qué objetivos, en beneficio de quiénes. Cuando yo fui diputado nacional en 1984-88, durante el gobierno nefasto del Partido Social Cristiano, encabezado por León Febres Cordero, Nebot, Alberto Dají y otros, nosotros formamos un bloque parlamentario, llegamos a un acuerdo parlamentario
que lo denominamos el bloque parlamentario progresista. ¿Quiénes lo integrábamos a ese acuerdo? Lo integraba la izquierda democrática, lo integraba el MPD, el Partido Socialista Ecuatoriano, el FADI, el Partido Demócrata de Pancho Huerta, el doctor, el diputado nacional que era el doctor Carlos Feroblum, y la Democracia Popular. Esos formamos el bloque parlamentario progresista, y el nombre de progresista tenía su razón de ser porque englobaba a estas fuerzas políticas que no estábamos identificadas con el gobierno neoliberal de León Febres Cordero. Y el objetivo de ese bloque parlamentario progresista era hacerle oposición política al gobierno de Febres Cordero, a las políticas de ese gobierno. Porque dentro de un sistema constitucional como el que vivimos, la oposición política es normal, es correcta. Porque no todos tienen que estar de acuerdo con lo que diga el gobierno. Hay sectores que no están de acuerdo y tienen justo derecho de pronunciarse en oposición a esas políticas de ese gobierno. Entonces nosotros empujamos ese bloque parlamentario progresista de oposición parlamentaria al gobierno neoliberal de León Febres Cordero, social cristiano, Nebot, Dajic y otros. Gobierno que estaba identificado plena y totalmente con las órdenes del gobierno de Estados Unidos de América, del Fondo Monetario Internacional, del Pentágono, de la CIA, del FBI y de todo lo que significaba el poder hegemónico mundial de ese imperio norteamericano. De tal manera que esto debe quedar muy claro, una posición política clara, definida, no por objetivos ahí de troncha, sino porque no estábamos de acuerdo con esas políticas de ese gobierno que implantó en contra de los intereses del pueblo ecuatoriano y en contra de los intereses de la patria. Un gobierno represivo, criminal. No hay que olvidar que el gobierno de Febres Cordero cercó de tanques del ejército al Parlamento Nacional para impedir la posesión de la Corte de Justicia que ese Parlamento lo había nombrado, de acuerdo a la Constitución de la República. Miren ustedes la gravedad de los problemas. Sin embargo, de eso, dentro de ese ambiente conflictivo que vivió el país, los parlamentarios jugamos nuestro papel responsablemente, de manera honesta, correcta. En mi caso, lo digo, yo no respondo por otros, pero en mi caso fue una diputación que fue calificada por los medios de comunicación de entonces como uno de los 5 mejores diputados durante los 4 años. Y llevé adelante una labor de fiscalización que tengo un récord de haber enjuiciado y haber logrado que el Congreso Nacional declare culpables y los destituya a 3 ministros de Estado de ese gobierno. Al ministro de Gobierno Luis Robles Plaza, por las medidas antipopulares que se implantaron en la represión, al ministro de Finanzas Alberto Dajic, por todo el paquete económico que impuso en obediencia al Fondo Monetario Internacional, como la privatización de IES y alza de precios de combustibles, etc. Y al ministro de Energía, Javier Espinosa Terán, por toda la política petrolera al servicio de las empresas extranjeras, particularmente la venta anticipada del petróleo, que Correa en su gobierno lo impuso como una medida de izquierda. Qué infamia, ¿no? Entonces, miren ustedes, se llevó adelante una labor parlamentaria de honestidad, de principios, en beneficio del interés del pueblo ecuatoriano y del país. Pero ahora es diferente. Este pacto que han anunciado, el Correato corrupto, que tiene como jefe a un delincuente sentenciado y prófugo, que en vez de estar haciendo campaña y pactos parlamentarios, debería estar en la cárcel purgando la pena de la sentencia que tiene por ladrón, por corrupto. Entonces es un pacto entre estos, esta banda, es un pacto entre esta banda de delincuentes, prófugos y otros que necesitan estar en la cárcel. Ahora unido con el gobierno recién electo
de Noboa, pues que es parte de la vieja y nueva oligarquía guayaquileña, y el Partido Social Cristiano. Entonces es una situación totalmente diferente. ¿Cómo entender que estos que se llaman socialistas del siglo XXI ahora van a hacer un cogobierno con el gobierno que está a las órdenes de los Estados Unidos? Increíble. De manera que es conveniente que observemos estos problemas conceptuales, ideológicos, políticos, económicos, que tienen que ver con la vida del pueblo ecuatoriano y del futuro del país. Una sola cosa le pediría al señor presidente de la República electo, para que disipe, porque él dice pues que todo está normal, que no tiene ningún acuerdo con el Correato, ¿no es cierto? Que él está luchando contra la corrupción. Pues entonces, señor Daniel Noboa, haga realidad esas palabras. Inicie en su gobierno impulsando la extradición inmediata de Rafael Correa Delgado, delincuente prófugo sentenciado, está en sus manos. Vamos a ver si lo hace. Inicie la extradición de este jefe de la banda, de esta banda de delincuentes, para que sea traído de inmediato al Ecuador y sea encarcelado en la penitenciaría del Litoral junto a los demás delincuentes con los que él actúa, de las bandas de narcotraficantes, y cumpla la condena que le estableció la justicia del país. Solamente ahí podría creerle, empezar a creer en sus palabras. Todo lo que está ocurriendo, estimados compatriotas, nos da la razón cuando nosotros en la campaña electoral proclamamos nuestro voto nulo digno en contra de todos estos candidatos de la partidocracia corrupta. La vida, los hechos nos están dando la razón. ¿Cómo podrán devolverle el voto a los que votaron por Correa y por Noboa, que ahora están confabulados en este cogobierno, como ya lo han anunciado ellos mismos? La única salida que nos corresponde a los hombres y mujeres demócratas, patriotas, honestos, dignos del Ecuador, es que nos unamos en este gran frente de unidad nacional que hace falta en esta hora trágica que vive la República, para que impulsemos la convocatoria de una asamblea constituyente del pueblo que derogue la constitución de Montecristi impuesta por el Correato corrupto y que es la base fundamental para todo el caos jurídico que vive el Ecuador, elabore una nueva constitución que recoja las cosas positivas de las diferentes constituciones anteriores, pero que elabore una constitución nueva, moderna, a tono con las exigencias de la grave crisis que vive la sociedad ecuatoriana y nos permita construir juntos la nueva democracia y el nuevo Ecuador que merecemos. Muchas gracias.